¿cómo entonces llegamos a ser hijos de Dios? Y eso es lo que se muestra en el versículo número 12. El versículo 12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 12? Sencillo, dos cosas. Los hijos de Dios son aquellos que creen en Jesús como el Mesías, como el Redentor de sus vidas, como el Salvador de sus vidas, como el que perdona pecados, como el que restaura los corazones y les recibe. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Lucas 15:20. Nuestro Padre Dios, la guía familiar, una guía para sus lecciones. Qué bendición es acompañarles una vez más a ustedes, hermanas lideresas, hermanos líderes, que están siguiendo semana tras semana los estudios de la guía familiar. Estamos aquí desde el IMTV y por supuesto tenemos un invitado que nos va a ayudar con el tema para esta semana. Hermano Mario Roque, bienvenido. Muchas gracias, hermano. Una bendición poder estar con usted este día y con todos nuestros hermanos y hermanas que fielmente están pendientes de este programa. Muy bien, el hermano Mario Roque, como muchos saben, está al frente de Misión Cristiana del LIM en la filial Sonsonate. Hermano, ¿qué tal está por ahí el calor en Sonsonate ahorita? El calor está bastante fuerte, agradable para algunos, pero así lo quiere Dios. Muy bien, así que un saludo a todas las lideresas, líderes, supervisores y todos los servidores allá en Sonsonate. Hermano, ¿qué tema tenemos entonces para esta semana? Bueno, el tema que nos corresponde es ser hechos hijos de Dios. Interesante ese tema. Vamos a hablar respecto a eso porque hay mucho que hablar. Entonces, tenemos nuestra lectura para esta semana. ¿Qué lectura tenemos? La lectura va a estar basada en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, desde el versículo 10 al versículo 13. Muy bien. Nos quedamos entonces con la lectura para esta lección. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino nacen de Dios. La verdad central para esta ocasión nos dice: ser hechos hijos de Dios solo es posible cuando creemos en el enviado del Padre. Hermano, hace un par de semanas estuvimos aquí hablando en este set de la guía familiar acerca de bueno, ¿por qué no todas las personas son hijos de Dios? ¿Por qué no son hijos de Dios todos? Bueno, hermano, creo que lo primero que debemos de entender es lo que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña respecto a nuestra relación con Dios. La primera verdad que encontramos en la Escritura nos dice que el ser humano, a causa del pecado, está alejado de Dios. Es decir, que su relación, su intimidad, su cercanía no existe, está rota. Está rota a causa del pecado. Eso hace entonces que no todo el ser humano pueda comprender que eso es una realidad. Y al hacer eso una realidad, entonces hay una mala interpretación de la relación que el ser humano tiene con Dios. Y por eso cuando hay una mala interpretación, creemos que toda persona está en la categoría de hijo de Dios. Porque, ¿qué es un hijo? Quizás por ahí tendríamos que comenzar. Sí.
Y para pensar y para reflexionar qué es un hijo, nos lleva a nosotros a la familia. Entonces, ¿qué es una familia? La familia está constituida por un padre, por una madre y por sus hijos. A esto les une una serie de elementos sanguíneos, ¿verdad? Le une el amor, le une los cuidados, le une la necesidad de cuidarse, de depender mutuamente. Entonces, en la familia, para que exista esa integración adecuada de padres, hijos, hijos, padres, debe de existir esa relación, esa cercanía. Si eso no existe, entonces uno se vuelve un extraño. Y es exactamente lo que a veces nosotros entendemos cuando decimos tenemos familia en la sangre, pero es como que si no la tuviéramos. Porque para nosotros familia es aquellos que están cerca de nosotros, los que están pendientes de nuestras necesidades, aquellos que nos apoyamos mutuamente. Entonces, en este sentido, nosotros no podemos ser hijos de Dios si no tenemos relación con Dios. Dios no es nuestro Padre si no hay una relación recíproca, si no hay una relación de intimidad, de obediencia, de sujeción. Entonces, partiendo desde ahí, es que las personas malinterpretan y consideran que todos somos hijos de Dios, ¿verdad? Pero no es así. Esa no entra dentro de lo que la palabra de Dios enseña. Entonces quiere decir que el pecado vino a causar esa separación, esa distancia, y no deja que las personas tengan esa relación de la cual usted está hablando. Exactamente, así es. El pecado ha sido el causante de ese rompimiento. Por eso es que cuando una persona viene a Cristo, lo que nosotros vemos solo es un acto externo cuando hablamos de recibir al Señor en el corazón. Lo que vemos es que una persona pasa al frente, hace una confesión de fe y vemos a esta persona lo mismo que antes. La persona físicamente no ha cambiado y la vemos normal, la vemos igual. Pero en esta persona se han desarrollado una serie de eventos y de hechos que son puramente espirituales, que no son perceptibles a la vista, al entendimiento humano. Entonces, cuando venimos al Señor, no solo Él perdona nuestros pecados, no solo nos justifica, no solo nacemos de nuevo en ese sentido, sino que también Él nos adopta como sus hijos. Él nos recibe como sus hijos. Es un acto de amor del Señor hacia los seres humanos. La adopción es un acto de amor. Ahora, ese término adopción que, bueno, los líderes, lideresas van a encontrar ahí en la guía en repetidas ocasiones, ¿cómo podemos comprender ese término adopción? Porque en nuestro país no estamos acostumbrados a ver hijos, hijas adoptados. Entonces, ¿qué significa en sí la adopción? La adopción es un término jurídico, ¿no? Donde se recibe y se toma a un niño o a una niña o a una persona. Y a esta persona, sin tener un vínculo sanguíneo, legalmente se le recibe como parte de la familia. La adopción lo que hace es tomarlo como nuestro, a la cual se le va a dedicar el cuidado, la atención, donde va a tener derechos, donde va a tener privilegios, donde va a tener la cobertura de una familia de la cual no ha gozado anteriormente. Eso es exactamente lo que Dios hace con todas aquellas personas que hemos decidido venir a Él, creer en Jesús como nuestro Señor. Bueno, entonces, con esto que usted ha explicado, nos queda claro que pues no todos son hijos de Dios, por lo cual Dios no es Padre de todas las personas, ¿verdad? Pero sí hay algo que todas las personas tienen, que es la imagen y semejanza de Dios, como pues lo dice la Escritura, y pueden encontrarlo ustedes ahí en su guía en el punto número 1.
¿qué significa tener la imagen y semejanza de Dios? Yo creo que el concepto no deja de ser un tanto desafiante. Tratar de entender, ¿verdad?, qué es la imagen y la semejanza de Dios. Pero si tratamos de resumirlo y ser muy sencillos en una explicación, lo que quiere decir esa frase es que el ser humano tiene y ha recibido de Dios cierta esencia de Dios en él, como por ejemplo amor, misericordia. El ser humano ha sido creado con ciertas cualidades que son propias de la divinidad. Por eso es que se habla de conforme a la imagen y semejanza de Dios. El ser humano tiene en su interior la bondad, el respeto, la empatía, la solidaridad, la compasión, la misericordia. Y que todas estas verdades se han visto distorsionadas, no han desaparecido, sino se han visto distorsionadas a causa del pecado. Entonces, el otro elemento que encontramos también en la palabra es el hecho de entender que todos somos creación de Dios. Pero el ser creados por Dios no faculta a la persona para que el Señor lo adopte como hijo. La persona es criatura de Dios, pero no hijo de Dios, si no cumple lo que la palabra de Dios enseña, que es lo que faculta llegar a ser un hijo de Dios. Claro, entonces aquí viene esa pregunta obligatoria, ¿verdad? ¿Cómo se puede llegar a ser hijo de Dios? Porque en las células las personas pues obviamente van a hacer esa pregunta, o aunque no la hagan, se lo están preguntando interiormente. ¿Cómo puede entonces? ¿Cómo se hace, digámoslo así? Ya, usted lo dijo y está muy interesante. ¿Cómo hace una persona para ser hijo de Dios? ¿Qué se tiene que hacer? En verdad la persona no puede hacer nada. La adopción es un acto de Dios. Es así como en lo humano. O sea, una persona sola no dice yo quiero que aquella familia me adopte. Entonces, no depende del que está en soledad, depende del corazón generoso del que va a adoptar. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a ser hijos de Dios? Para comenzar, es un acto de Dios, es Dios quien lo va a decidir. Pero ese acto de Dios no es un acto así simple, ese acto involucra fe. Entonces, los pactos, las promesas, tienen que estar relacionadas con fe. O sea, no era que eran hijos de Dios por default, como nosotros decimos, sí, así por inercia. O sea, el Señor toma a este pueblo como un pueblo elegido, pero este pueblo, para llegar a ser hijos de Él, tienen que creerlo, tienen que recibirlo. Y de ahí es lo que dice el versículo 11 que leímos: vino a lo que era suyo, pero los suyos no le recibieron. O sea, el Señor los tomó como de Él, pero ellos no quisieron recibirlo. Ellos lo rechazaron. ¿Y dónde nosotros vemos más plenamente esta verdad que estamos hablando? En la venida de Jesús. ¿Y qué es lo que nos presentan los evangelios? Una serie de escenarios donde el amor de Jesús se desborda por su pueblo, por los judíos, y donde encontramos una persistencia muy marcada de parte de ellos. El rechazo continuo, el rechazo consciente, el rechazo injustificado, donde en verdad no había razón del por qué su propio pueblo le diera la espalda. El versículo número 13 dice: estos no nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Israel tenía algo a su favor. ¿Qué es lo que tenía? Que habían sido, como dentro de todos los pueblos, escogidos para Dios mostrarse en ellos. Ellos tenían la oportunidad de decir: yo creo en Dios como mi Padre. Yo le doy entrada
a mi corazón y voy a vivir en obediencia a Él. Pero ellos no le aceptaron. Podríamos decir que la tenían fácil. La tenían fácil. Y por eso es que ahora Juan dice que no son los que nacen de sangre, ni por deseos naturales, ni tan siquiera por linaje. Israel no son hijos de Dios por linaje, son hijos de Dios por la fe. A pesar de que hay un llamado, a pesar de que hay un pacto con ellos, pero no solo el pacto en sí, a lo seco, les habilita para ser hijos de Dios. Se requiere de lo que usted me preguntó. ¿Cómo entonces llegamos a ser hijos de Dios? Y eso es lo que se muestra en el versículo número 12. El versículo 12 dice, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué dice el versículo 12? Sencillo, dos cosas. Los hijos de Dios son aquellos que creen en Jesús como el Mesías, como el Redentor de sus vidas, como el Salvador de sus vidas, como el que perdona pecados, como el que restaura los corazones y les recibe. O sea, creer y recibir. Yo creo en Él y recibirlo es obedecer, es tomar a Jesús en mi vida como mi Señor, que Él viva en mí, que se apodere de mi vida. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Ahora bien, usted mencionaba, hermano, que no nace de uno, digamos, pero aquí encontramos que hay que creer en Él. Quiere decir que ese creer, ese sentir, lo pone el mismo Señor. Así es. Cuando yo me refiero a eso, hermano, lo que estoy diciendo es que Dios toma la iniciativa. ¿Y cómo es que Dios toma la iniciativa? Dios pone el camino. Dios pone a la persona, a su hijo. Dios entrega a su hijo. Dios está tomando la iniciativa para que entonces la persona venga y se apropie de esa iniciativa de Dios. Pero recibir esa iniciativa de Dios es un milagro. Por eso es que se dice, el nuevo nacimiento, el ser hijo de Dios, es un tremendo privilegio, del cual vamos a hablar en el punto 3. Retomo lo que usted decía hace unos minutos, y es que alguien que llega a ser hecho hijo de Dios, tiene entonces, hermano, todos los derechos, digamos, para de verdad ser llamado un hijo de Dios. ¿Qué beneficios le puede tener a una persona ser hecho un hijo, una hija de Dios? Sí, bueno, la verdad es que cuando uno mira, hermanos, lo que significa llegar a convertirse en parte de la familia de Dios, no solo es el hecho de que nuestra vida es librada de la condenación, sino que tiene que ver con todo aquello que produce un beneficio, ya sea temporal o eterno, en la persona. Desde el punto de vista espiritual, por ejemplo, uno de los más grandes beneficios es que dejamos de ser esclavos del pecado. Y ahora el ser humano puede vivir una vida bajo la guianza del Espíritu, una vida donde puede llegar a honrar a Dios y donde puede encontrar la satisfacción plena de la existencia. Eso no se logra si uno está lejos de Dios. Solo se logra cuando uno es hijo de Dios. Por otro lado, la misma figura de padre e hijo nos da a nosotros también alguna idea de lo que significa ser hijos de Dios. O sea, como la adopción es un acto de amor. Entonces, ¿qué significa ser hijos de Dios? Significa que estamos bajo la cobertura de ese Dios, que va a cuidarnos, que va a protegernos, que va a velar por nuestra vida, que va a socorrernos en aquellos momentos de angustias, de desesperación, de desconsuelo, de confusión. Vamos a tener a Dios de nuestro lado. Bueno, es más, la palabra llega incluso a superar la misma figura de padre e hijos, porque dice, si tu padre y tu madre te dejaren con todo, Jehová te recogerá. O sea,
Lo que quiere decir entonces es que la relación que se forma una vez una persona viene a Cristo es una relación tan profunda donde Dios no le va a traicionar como puede llegar a traicionar un padre a un hijo, o una madre a una hija. Entonces, ese es un tremendo beneficio, tener a Dios como Padre, que va a estar con nosotros hoy, mañana y siempre. Entonces, qué tremendos beneficios nosotros tenemos. Gozar de la comunión con el Padre, tener libre acceso, porque antes de ser hijos de Dios no teníamos acceso al Padre. Bueno, cuando se habla de oración, la Biblia dice que Dios no oye a los pecadores. Pero si uno viene a Él, se entrega, le da su vida, esa oración sí la oye. Y a partir de ahí tenemos acceso directo. O sea, qué lindo es hermano. Eso es más que ganarse la lotería. Tener a Cristo como Padre es sentirnos los más privilegiados. Es un don inmerecido. Y en verdad, la adopción, de la cual nosotros tomamos el término, es un acto legal. Pero la adopción de Cristo para con nosotros es un acto de gracia. Es un regalo inmerecido. No nos adopta porque seamos buenas personas. Nos adopta porque somos malos. Pone su mirada en nosotros siendo pecadores. Entonces, con todos nuestros defectos, el Señor nos toma para entonces pulirnos, para hacernos diferentes, para tener comunión con Él, de la cual ni sabíamos antes, desconocíamos que era tener intimidad con Dios. Es un tremendo regalo, es un tremendo beneficio. Y termino con esto, hermano, el ejemplo del hijo pródigo. O sea, el hijo pródigo nos muestra, mire, es un ejemplo que nos sirve para nutrirnos en muchos contextos. Pero el ejemplo que el mismo Señor puso del hijo pródigo nos muestra los beneficios de ser hijo. Porque aquel estaba lejos, pero seguía siendo hijo. Y cuando aquel vino, el padre lo tomó. ¿Y qué fue lo primero que hizo? Recibirlo, hacer una fiesta. O sea, es involucrarlo, hacerle sentir, aquí perteneces. Este es tu lugar. Tu lugar no es allá afuera, tu lugar es aquí. Entonces, qué más grande privilegio es el que el ser humano tiene cuando viene a Cristo. Porque al venir a Cristo es tenerlo a Él, es recibir su amor. Eso es lo que el Señor quiere para con todos nosotros. Qué tremendo ejemplo ese del hijo pródigo, hermano. De verdad que es un ejemplo que creo que todos lo conocemos, pero muchas veces no lo dimensionamos. Y ahí viene una pregunta que le quiero hacer es, ¿en verdad hay personas que no dimensionan qué significa ser hecho hijo de Dios? Hermano, ser hijo de Dios no solo es recibir sus beneficios. Cuando nosotros no logramos dimensionar todo lo que implica la filiación divina, lo que significa ser parte de la familia de Dios, cuando no logramos dimensionar eso, es porque nos hemos, dentro de otras razones, acercado a Dios por quizás actos mezquinos o actos de interés propio. Porque muchos pueden buscar al Señor, pero solo por un interés personal, un interés de urgencia, y creer que de eso se trata. Dios es el que me va a ayudar en mi necesidad. Dios es el que me va a socorrer en mi crisis económica, sin tener exactamente la comunión que se requiere de padre e hijo. Es exactamente lo que sucede en algunos casos familiares, donde los hijos crecen y donde los hijos se vuelven ingratos, porque miran a sus padres no como aquellos que les han dado la vida, no como aquellos los cuales merecen honor y respeto, sino que miran a sus padres como simplemente un recurso que tienen para que les pueda ayudar en sus necesidades. O sea, no están preocupados en mantener su relación filial, su relación con sus progenitores. Están preocupados en recibir un beneficio de ellos. Es triste hablar de esto, pero es muy cierto. Cuando hay personas que mueren, los hijos salen corriendo a buscar las escrituras de la casa,
a ver cuál es el testamento, yo me voy a llevar esto, yo me voy a ver aquí, porque no sienten dolor que falleció aquel ser amado, sienten la inquietud de ver qué les queda a ellos. Entonces eso que de seguro se repetirá en el pasado y se ha repetido hoy y se va a repetir en el futuro, es lo que muchas veces también sucede en el plano espiritual. Lamentablemente hay personas que se acercan a Dios, le reciben, pero su relación con Dios es solo de un beneficio unilateral. Yo solo estoy aquí para recibir favores de Dios. Eso es lo peor que pueda suceder. Por eso es que ese tipo de personas generalmente no logran perseverar toda su vida en el Señor. Porque los verdaderos hijos de Dios, esos son los que disfrutan su nuevo estado de vida, su nueva condición. Los verdaderos hijos de Dios reconocen que Dios es un Dios de amor al cual ellos van a acudir, le van a tributar respeto, reconocimiento, donde van a vivir bajo un temor, donde van a reconocer que Él siempre tiene lo mejor para ellos. Entonces, tener esa comprensión y sujetarse a todo esto es lo que hace que uno se deleite en ser hijo de Dios. Si no tenemos esta comprensión, entonces vamos a estar dentro de una congregación insatisfechos, incómodos, porque no vamos a sentir que hacemos como ese clic con Dios. Él nos pide algo que nosotros no queremos, pero ser hijos de Dios es ser obedientes. Ser hijos de Dios es tener la confianza que el Padre siempre desea lo mejor para sus hijos. Ahora bien, un verdadero hijo o hija de Dios puede llegar a tener alguna duda en algún momento de su vida de Dios es mi Padre. Sí, claro que sí, porque la duda es una emoción natural, muy propia del ser humano. Entonces, como un verdadero creyente puede tener duda de su filiación con Dios, puede tener duda de su fe, de su perseverancia, de las promesas de Dios. Eso es muy, muy natural, pero eso no quita que uno no se sobreponga, porque todos pasaremos por esos baches emocionales o espirituales, pero luego nos vamos a sobreponer en medio de ese conflicto. O sea, yo pienso, la vida del creyente no es una vida sencilla, es una vida de continuos retos y desafíos, donde continuamente nuestra relación con Dios es probada. Y eso tiene que ver con nuestra intimidad, con nuestra filiación. Entonces, uno puede decir, si tú eres mi Padre, ¿por qué no me ayudas? Bueno, como Satanás, ¿verdad? Tentando a Jesús, ¿verdad? Sí. Bueno, si tú eres hijo de Dios, entonces, y si tu Padre es Dios, entonces, ¿por qué no te tiras? Para que Él salga y te socorra. Entonces, lo tienta. Entonces, nosotros no podemos tentar a Dios. Si tú eres mi Dios, si tú eres mi Padre, entonces, ¿por qué no me ayudas? Porque el Padre le ayuda a sus hijos. No podemos. O sea, entendemos que el Padre muchas veces permite momentos difíciles. Y creo que ese es un tema posterior en la enseñanza, y no quiero entrar en eso para no verme enlillado, ¿no? Ahí, en el otro tema. Pero sí pueden haber esos momentos. Pero esos momentos no quitan que nuestra relación de padre e hijos o hijos-padres sea una realidad. Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos ya cerrar así en una frase el tema? La Biblia es clarísima a mostrar qué faculta a una persona para convertirse en hijo de Dios. Creer y recibirlo. Entonces, la aplicación tendría que ser esta. Todo el discurso hablado hasta este momento se resume en la necesidad que todos tenemos, que el ser humano tiene, primero de quitarse esos conceptos cerrados de que yo soy hijo de Dios porque Él me hizo, Él me dio vida. Lo segundo es que yo debo de entender que la Biblia nos muestra que para ser hijo de Dios yo debo de creer en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Jesús es el que habilita a la persona para que ésta se convierta en hijo de Dios.
ser hijo de Dios es una tremenda bendición. Y quiera Dios que esta mensaje, esta enseñanza pueda calar en el corazón de muchos. Esta lección está muy interesante para que podamos aplicarla y creo que también nosotros podemos recibir de ella. Así que, hermano Mario, muchas gracias por habernos acompañado aquí en la Guía Familiar. Gracias, hermano, a usted por su confianza y por invitarnos. Y adelante es la orden del Señor. Gracias, hermano. Dios les bendiga, hermanos líderes, un gusto saludarles. Mi nombre es Vladimir Nuila y una de mis vivencias dentro del sistema celular fue que en una de esas células el resultado no se esperaba, pero mi mayor sorpresa y bendición fue que en la célula donde se trabajó, para uno de los eventos, en uno de los estadios, recuerdo que el fruto llegó en el tiempo de Dios, 4 o 6 conversiones y posteriormente hubieron otras familias, otras conversiones en esa célula. Yo les motivo y les animo y recordarles lo que la Escritura menciona en el primer libro de Corintios. Uno siembra, otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento en su tiempo. Y también recordarles para finalizar a cada hermano líder de jóvenes, de niños y de adultos que los que siembran con lágrimas, con regocijo, verán el fruto el día de mañana. Todo lo que estamos haciendo actualmente, el día de mañana tendrá su resultado con esas conversiones, con las familias restauradas, que ese es el único propósito nuestro y para el cual el Señor nos ha llamado. Después de haber conversado un poco de este tema, quiero invitar a nuestros hermanos líderes y lideresas para que todos ustedes puedan perseverar en la enseñanza, en la preparación y sobre todas las cosas en el hecho de no rendirse a la hora de transmitir la enseñanza de la palabra de Dios. Motivo a cada hermano líder, a cada lideresa de nuestras diferentes filiales, tanto en el interior del país como fuera de él, para que con diligencia, con amor, con perseverancia y constancia puedan entregar la palabra con todo su corazón, con toda su alma, para que ésta pueda producir el fruto para la cual el Señor la envía. Hermanos líderes, que el Señor y la gracia del Espíritu Santo les acompañe en esta tarea de evangelizar al mundo caído y perdido. Dios les bendiga. Gracias por ser parte de la evangelización a través de las células de Misión Cristiana Elim. Su compromiso y aportes son de ayuda para seguir llevando la noticia. Hay salvación en Jesús.